buenos días para todos mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes en esta gloriosa mañana que Dios nos ha dado el privilegio de resucitar, como siempre suelo decirlo. Usted amaneció vivo, yo amanecí vivo, así que razón suficiente para darle gracias a nuestro Dios. Papito lindo, estamos agradecidos por darnos la oportunidad de poder vivir, Señor. Gracias por este día tan extraordinario que nos concedes. Gracias, Padre amado, porque una vez más vemos el cumplimiento de tu palabra. Lamentaciones 3:22 dice que por tu misericordia nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Señor, cada mañana yo no me canso de repetir que disfruto de una misericordia nueva. En esa misericordia yo te pido, Señor, que cubras ahora mismo con tu sangre preciosa cada vida, cada persona, Señor, que se encuentra ahora mismo escuchando estos devocionales. Yo aplico la sangre de Cristo Jesús sobre cada uno de ellos. Yo los bendigo ahora. Declaro que tú les das la fuerza y la fortaleza para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de la palabra. Amén, amén, gloria al Señor. Bendiciones, mis amados hermanos. Para aquellos que ingresaron, soy el pastor Fabio Castañeda, donde usted todos los días pues escuchará una palabra que de seguro bendecirá mucho su vida. Quiero recordarle, mi amado hermano, si usted desea sembrar en nuestro ministerio, pues usted se comunica con nosotros y nosotros le diremos de qué manera. Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 22. Hasta el versículo 33. Sé que son varios versículos, pero es necesario que leamos esto. Segunda de Corintios, capítulo 11, del versículo 22 al 33, lo leo rápidamente. Escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. En cárceles, más. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido apedreado, azotado con vara. Una vez, dice, 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Este pasaje de Segunda de Corintios, capítulo 11, del 22 al 33, cada que yo lo leo, no puedo evitar pensar en la manera como el apóstol Pablo nos regala una carta en pocos versículos, pero con tanta profundidad, donde podemos usar este ejemplo, donde vemos todos los sufrimientos reducidos. Él pasó metido 14 años en cárceles, pasó
situaciones que la Biblia describe. Note los detalles, el por qué Pablo tiene que escribir esta carta a los hermanos en Corinto. Déjeme explicarle un poco acerca de esto. Es que habían personas, habían falsos hermanos, falsos maestros, falsos apóstoles, que estaban de alguna manera poniendo en tela de juicio el ministerio del apóstol Pablo. Y en el capítulo 10, el apóstol Pablo, de una manera muy osada y con un carácter muy firme, él trata de defender, de hacer una defensa, obviamente, de su ministerio. ¿Por qué? Porque habían personas que de alguna manera estaban desfigurando el ministerio del apóstol Pablo. Estaban diciendo que él era una persona que simplemente era con una autoridad muy fuerte, pero por cartas. Pero que cuando él en presencia no lucía como tan fuerte, como quien dice, sino grosero o autoritario por carta, pero de frente no es capaz de decir las cosas. Incluso en el versículo 10 del capítulo 10 de Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 10, Pablo dice, voy a leer desde el 9, dice, para que no parezca que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta la persona que así, como somos en la palabra por carta, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Es decir, Pablo le está diciendo, porque cuando leían las cartas que él enviaba a Corinto, eran cartas fuertes, porque Pablo ponía en orden la iglesia. Pablo tenía amor con la iglesia, pero como decimos los colombianos, al pan pan y al vino vino. Es decir, o como dicen otras culturas, como se dice, cuentas claras, o el chocolate espeso, son términos que usamos para decir no, vamos a hablar las cosas claras como son, sin ponerle tanto adorno. Las cartas de Pablo eran así, o sea, él no sobaba el pecado, él era fuerte, trataba de decir a los hermanos cómo debían de caminar. Entonces eso hizo que los falsos apóstoles que se estaban levantando comenzaran a menospreciar y a burlarse de alguna manera del ministerio del apóstol Pablo, y ellos se gloriaban en lo que sufrían, en lo que padecían, en lo que les tocaba enfrentar por predicar el evangelio. Entonces por eso el apóstol Pablo apela a todos los sufrimientos, como quien dice, ustedes se están gloriando de que padecen mucho por el evangelio, que les ha tocado enfrentar muchos problemas. Entonces déjenme, yo les hago una lista. Y por eso el apóstol Pablo dice, comienza porque ellos estaban diciendo, nosotros somos hebreos, nosotros somos israelitas, nosotros somos descendientes de Abraham. Entonces comienza Pablo a decirle, pues ustedes son israelitas, yo también. Si ustedes son descendientes de Abraham, yo también. Si ustedes son hebreos, yo también. Es más, les voy a decir esto, yo he sufrido de alguna manera más que ustedes. Ahora, no se trata, escuche esto, no se trata de competir quién es el que sufre más. Esto yo quiero, no se trata, todos tenemos nuestra propia lista de sufrimientos por los que hemos pasado. Ahora, lo que Pablo está tratando de decir aquí es que a pesar de las adversidades que uno enfrenta, nosotros como creyentes tenemos que reconocer que nos guste o no, enfrentamos situaciones duras, todos. Situaciones de desánimo, de prueba, de angustia, de soledad, de tristeza, algunos de divorcio, otros de maltratos, otros que de alguna manera los menosprecian, los humilla, desilusión, traición. O sea, enfrentamos miles de cosas, pero lo importante es cuál es el lenguaje que usamos en medio de esas adversidades y qué es lo que debemos hacer cada uno de nosotros cuando enfrentamos esos momentos. Yo hago un recorrido por las cartas que el apóstol Pablo envía y las experiencias que él tuvo, y yo encuentro en la manera como él hablaba aún en medio de las dificultades. Es más, a mí me sorprende en Filipenses 1:12,
Pablo esta carta la escribe desde la cárcel. ¿Y sabe cómo le dice a los hermanos? Hermanos, dice Filipenses 1:12, todo lo que me ha sucedido ha redundado para el progreso del evangelio. Hechos capítulo 20, versículo 24, el apóstol Pablo dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera. En Hechos 14, 22, el apóstol Pablo, después de que lo apedrearon, hermano, dice la Biblia que lo dejaron casi como muerto y sin embargo se levantó diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Luego leemos Romanos 8:28, el apóstol Pablo dice, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No importa lo que enfrentemos, dice, nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y comienza a hacer la lista, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada me va a separar del amor de Dios. Y luego dice, en Filipenses 4:11, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Entonces uno se atrevería a decirle, Pablo, por favor, danos el secreto para... Yo también enfrento problemas y puedo hacer mi lista, pero ¿cómo haces para enfrentar todas estas cosas y mantener ese lenguaje de victoria y mantener esa convicción con la que tú hablas? Él termina diciendo entonces en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Pablo con ese texto está conectándolo con Efesios 6:10. Él había entendido que Cristo es la fuente de su fortaleza. Él es, como dijéramos, la bodega, el pozo, el castillo, el refugio, la fuente. En otras palabras, si queremos ser fortalecidos y tener un carácter firme a pesar de las adversidades, debemos estar metidos de cabeza en esa fuente. Debemos de estar todos los días. Ahora, hay muchos que cuando enfrentan esos sufrimientos no van a la fuente. Tratan de buscar otras salidas, tratan de buscar otro refugio, quizás las pastillas, quizás apelar a sus sentimientos. Es que me la hizo y me la tiene que pagar. La recomendación para poder vencer esos momentos oscuros y difíciles, vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es tu fuerza, no es tu habilidad, no es tu estrategia. Es necesario que nos metamos de cabezas en la fuente. Él es la fuente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Padre, yo te doy muchas gracias por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.